Bueno, mis hijos, miren, vamos de nuevo. El primer medicamento del que vamos a hablar hoy cuando hablemos de fármacos del sistema respiratorio es la metacolina. La metacolina es un agonista no selectivo de los receptores muscarínicos M3. Recuerden que estos se encuentran en el pulmón y causan broncoconstricción. Entonces, esto se usa para algo que se llama prueba de metacolina, que lo que tú haces es, tú tienes un paciente que tiene sospecha de que tiene asma, sospecha de que se aprieta, no que te ha apretado en ese momento, nunca que te ha apretado en ese momento, porque si se le diste metacolina tengo apretado, lo mataste. Pero tiene un paciente que tú sospechas que tiene asma, entonces tú lo que haces es que le das metacolina. Entonces se hace una comparación del aire total que tiene ese paciente versus el aire que él puede expirar, y eso te da un promedio, que si es menor a 8, entonces es positivo para asma. Se supone que las enfermedades que tienen menos de 8 en pruebas de este tipo pertenecen a un grupo llamada EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y entonces, ¿qué pasa con el EPOC? El EPOC son 3 enfermedades generales, aunque se ha debatido mucho y se ha dicho que el asma no pertenece al EPOC, ya que no es crónica en sí, porque tú no tienes asma todo el tiempo, sino que tú tienes ataques de asma con mayor o menor frecuencia, pero, mientras tanto, EPOC. Entonces, estas enfermedades lo que se caracteriza porque el aire entró en algún momento, pero ya no pudo salir, o sea, obstruyen la salida, no la entrada. Diferencia de las restrictivas, donde el aire no puede entrar. El de que sale, sale. Que entre son otros 500, entonces, ya ustedes saben. 8 es el número mágico. Los medicamentos que vamos a ver primero son aquellos que normalmente utilizamos como médicos generales. Estos medicamentos que nosotros utilizamos como médicos generales, los vamos a aprender hoy. Los primeros son los beta-agonistas. Aquí tenemos 2 tipos, los de acción corta y los de acción larga. Son beta-agonistas, hay que hacerlo rojo. Entonces, el albuterol y el salbutamol son los principales que se utilizan como acción corta, y de acción larga tenemos el salmeterol y el formoterol. Estos lo que hacen es que van a los receptores beta 2 que se encuentran en los pulmones y causan una broncodilatación. El albuterol, que es de acción corta, es muy bueno para las exacerbaciones agudas de asma, pero causa temblores y arritmia, es decir, efectos adrenérgicos. Y el salmeterol y el formoterol se utilizan normalmente como profilaxis en pacientes que ya tú sabes que ellos le dan ataque de asma muy seguido. Dale eso. Temblores y arritmias también es un efecto secundario porque tienen el mismo tipo de mecanismo de acción. Entonces, no hay sorpresa con eso. Otro medicamento que tenemos son los corticosteroides. Fluticasona es el que tiende a hablarse más, pero, en fin, un grupo. Los corticosteroides tienen acción antiinflamatoria, van contra todas las citoquinas, inactivan una cosa que se llama, así, sí, ustedes lo van a encontrar en sus textos, que es un factor de transcripción que se utiliza principalmente para producir citoquinas inflamatorias, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa. Son de primera línea para el asma crónico y es muy importante que ustedes sepan esto. Ellos disminuyen la frecuencia y severidad de estas exacerbaciones y también previenen el remodelado de la vía aérea debido a la inflamación, porque cuando tienes una inflamación crónica, muchos órganos se adaptan a este mecanismo. Entonces yo le dije, como amiga, date cuenta, no te dejes moldear por ese tóxico que es el asma. Entonces, ya tú sabes, bueno, en este caso sería al revés, amigo, date cuenta, porque sería el pulmón, no te dejes moldear por la tóxica asma, pero ustedes entienden. 4 piñas. El caso es que estos normalmente se utilizan con un inhalador que tiende a ir regularmente por vía oral, o sea,
El paciente coge su inhalador, se lo pone en la boca y se da un chuchazo, bombazo, petacazo, como se quiera decirlo. Entonces, inhala. ¿Qué pasa? Los pacientes tienen que tener una higiene adecuada cuando hacen eso. Lo ideal es que agarren y de una vez se hagan un enjuague, porque un efecto adverso de los corticosteroides es que sacan a los neutrófilos de los tejidos. Entonces tú en sangre, cuando tomas muestras, tú tienes una neutrofilia, muchos neutrófilos en sangre, pero en tejido tú tienes una neutropenia. ¿Y qué pasa? Los neutrófilos tienen que ir de la sangre y entrar a los tejidos para poder combatir las infecciones. Si no pueden entrar a los tejidos, las infecciones no se combaten y proliferan. Un microorganismo que ama proliferar cuando no hay neutrófilos es la cándida, que es un hongo. Iba a decir un órgano, pero no, es un hongo. ¿Qué pasa con la cándida? Pues entonces el paciente que agarra, tiene asma crónica, se da sus chuchazos y tiene la lengua blanca, que tiene el famoso algodoncillo, el famoso sapito, que a las viejas les gusta ponerse el dedo en gasa y rascarle la lengua a los carajitos hasta que le sacan sangre. Porque se supone que la cándida se separa con un bajalengua fácilmente, pero no, ya le sacan sangre de lo duro que le hacen. Y esto puede evitarse si uno agarra ese enjuague después de utilizar el medicamento, y en caso de que ya el paciente lo tenga, simplemente es un enjuague bucal de nistatina, que es un antimicótico, que su mecanismo de acción es que hace poros en la membrana del hongo y hace que entre agua y entren solutos que no tenían que estar ahí, que salgan agua y salgan solutos que sí tenían que estar ahí. O sea, un cambio hidroelectrolítico en la célula y la destruye. Los otros son antagonistas muscarínicos, porque ya hablamos que el asma tiene una relación con los receptores M3 normalmente. Entonces estos van en azul, porque sí, yo tengo un qué sé yo de que el simpático y el parasimpático tienen colores. Estos son el tiotropio y el hipatropio. Un tiotropio equivale a 4 hipatropios, solamente para que lo sepan. O sea, es mejor tú da uno que da el otro. Normalmente estos se le agregan al albuterol o se pueden agregar a los corticosteroides, bloquean competitivamente los receptores muscarínicos y evitan la broncoconstricción. Ya. Básicamente eso. Otros medicamentos que no son de uso tan frecuente, sino que más bien son de situaciones especiales, son estos que vamos a ver ahora. El primero son inhibidores de leucotrienos o antileucotrienos. Estos se dividen en dos grupos principales. Estos grupos son montelukast y zafirlukast, que principalmente montelukast es del que van a escuchar hablar, y el otro Xileuton. Fíjense que todos tienen como lu, porque es de leucotrienos, entonces ya ustedes saben. Esto lo que hacen es que bloquean los leucotrienos, en especial en sus receptores, o sea, ocupan el receptor y el leucotrieno no puede ir. Son muy buenos para el asma por ejercicio y el asma inducida por aspirina o por AINES. Entonces, ¿cómo funciona esto del asma inducida por AINES? En este caso, tenemos nuestra cascada del ácido araquidónico, ¿verdad que sí? Entonces sabemos que se dividen en dos: la COX, que es a lo que me da es prostaglandina y tromboxano, y la lipoxigenasa, que es a lo que hace es que me da leucotrienos. Entonces, si yo inhibo la COX con mis AINES, yo lo que estoy haciendo es borrando esta parte de la cascada, y todos estos precursores, es la palabra adecuada, se van a ir hacia este lado, aumentándome la cantidad de leucotrienos. Los leucotrienos son A, B, C, D y E. Los principales de los que se hablan son estos 4, y de los que trata el asma son estos 3: C, D y E, 4. Ellos son broncoconstrictores. El B4 es principalmente quimiotáctico, lo que hace es mover neutrófilos de aquí para allá según él piense que se necesiten. Entonces, lo que pasa con esta asma inducida por aspirina, no tengo esta sección y todo esto se fue para sintetizar leucotrieno C,
D y E4. El otro medicamento, el Xileuton, lo que hace es que inhibe esta sección, inhibe la lipoxigenasa y así no se van a sintetizar leucotrienos. Entonces sería como el equivalente de AINES de los medicamentos contra el asma. El problema es que es hepatotóxico y se utiliza para asma de larga temporada, o sea, una persona que tiene asma desde hace mucho tiempo, tú utilizas estos medicamentos. Otro medicamento que tenemos es un anticuerpo monoclonal contra IgE. Básicamente de todo lo que existe y que es crónico, se tira un anticuerpo monoclonal, porque eso es bacanísimo. O sea, omalizumab es el anticuerpo monoclonal de este caso, y lo que se hace es que va al suero sanguíneo y se une con toda IgE que no se haya podido unir a otra cosa. Entonces bloquea que vaya al receptor donde ellos hacen su función. Se utilizan sobre todo en asma alérgica porque la IgE es el anticuerpo, la inmunoglobulina que se relaciona con la alergia, y en especial cuando los niveles de IgE se mantienen aumentados a pesar del uso de esteroides o de agonistas beta 2 de larga acción. Vamos a saltarnos la teofilina para hablar primero del cromolín, porque estamos hablando como de medicamentos extraños. El cromolín es de la familia de los cromones, y esto lo que evita es la degranulación de las células de los mastocitos, células mastoides, yo le digo mastocitos. Los mastocitos entonces lo que hacen es que liberan unos gránulos que causan alergia, y cromolín tú lo utilizas para prevenir síntomas agudos de asma. El problema es que esto casi no se usa porque es como medio incómodo de utilizar, entonces como que no. Y tenemos la teofilina. La teofilina ha pasado a ser historia de la medicina. Teofilina se usaba antes, pero es que tiene tantos efectos adversos que básicamente los únicos que lo utilizan son médicos que no tienen ninguna otra opción. Entonces, esto lo que hace es una broncodilatación gracias a que inhibe las fosfodiesterasas. Al inhibir las fosfodiesterasas, entonces, aumenta el AMP cíclico. ¿Por qué? Porque las fosfodiesterasas lo que hacen es que hidrolizan el AMP cíclico. Si tú no tienes quien te lo hidrolice, pues se te queda ahí más tiempo. Entonces, tiene un uso muy poco porque es cardiotóxico, es neurotóxico, se metaboliza por el P450 y entonces bloquea también la acción de la adenosina, lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque la adenosina es un medicamento antiarrítmico. Entonces, ¿qué pasa? Algo que pasa con esto es que normalmente tiene tanta interacción medicamentosa, tiene tantos efectos adversos, tiene tantas cosas que prácticamente eso solo se usa en casos muy especiales donde tú no tienes nada más que darle al paciente por X o Y razón. Este medicamento siempre acompañaba la warfarina en medicamentos que se utilizan para explicar relaciones entre medicamentos, o sea, bacanísimo. Algo importante también es que pertenece a la familia de las metilxantinas o solo abreviados xantinas. Las xantinas son básicamente teobromina, que es la que está en el chocolate. El chocolate es... La función de la teobromina, aparte de broncodilatador, también es que funciona como afrodisíaco. Y tenemos también la cafeína, que ya ustedes saben que es un estimulante del sistema nervioso central. Entonces, estos medicamentos, aparte de sus efectos estimulantes, también funcionan como diurético. Entonces, hablemos rápidamente de los fármacos para la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es como la hipertensión sistémica, pero en la circulación pulmonar. Normalmente se da en mujeres jóvenes, que antes ellas salían y se comían el mundo, que ellas subían el Pico Duarte, que ellas corren bicicleta, que ellas enseñan y hacen lo otro, y tienen 30 y pico de años y mágicamente ya no pueden hacer nada porque no les alcanza la respiración. Se caracteriza porque hay un defecto en... Ustedes saben que todo en el cuerpo tiene como un equilibrio, tienen sus cosas agonistas y antagonistas, entonces
tenemos un aumento de endotelina. La endotelina es un vasoconstrictor, considerado el vasoconstrictor más potente que hay en el cuerpo, pero tiene una vida media bastante corta. Una disminución de óxido nitroso, que es un broncodilatador muy bueno. Una disminución de prostaciclinas y prostaglandinas, que son vasodilatadoras, y un aumento de tromboxano, que son broncoconstrictoras. Entonces, empecemos con el primer grupo de fármacos, que son antagonistas de los receptores de endotelina. Estos se unen competitivamente a los receptores de endotelina 1, lo que disminuye la resistencia del vaso pulmonar a que fluya la sangre. O sea, la sangre va a poder fluir más libremente, pero es hepatotóxico, así que hay que estar revisando las enzimas hepáticas. Y el ejemplo de este medicamento es Bocetan. Casi siempre Bocetan va a ser el medicamento que ustedes van a escuchar hablar cuando se hable de este tipo de padecimientos. Otro medicamento, otro grupo, son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Estos aumentan el GMP cíclico, y este GMP cíclico prolonga la vasodilatación causada por el óxido nitroso. Se utilizan también para otras cosas como disfunción eréctil. Ya ustedes saben que está la famosa Viagra, sildenafil, tadalafil. Y no deben utilizarse con nitratos porque causan una vasodilatación que puede acabar con la vida del paciente. Tenemos por otro lado los análogos de la prostaciclina. Estos tienen efectos vasodilatadores directos e inhiben la agregación plaquetaria. Puede causar enrojecimiento de la piel y dolor en la mandíbula. Y el principal es epoprostenol. Descongestionantes nasales. Aquí están la pseudoefedrina y la fenilefrina. Estos son agonistas alfa, entonces por lo tanto, entre los efectos adversos pueden causar hipertensión. Tienen una gran insistencia en causar taquifilaxis si el paciente lo usa de 4 a 6 días y le deja de hacer efecto y le da una congestión de rebote. También pueden causar estimulación del sistema nervioso central y pueden causar ansiedad, sobre todo la pseudoefedrina. Aparte de como descongestionantes, también pueden utilizarse para reducir la hiperemia y el edema. ¿Qué ellos hacen con esta congestión? Pues ellos cogen las trompas de Eustaquio, que ustedes saben que conectan el oído con la nariz, sí, pero por la faringe, y entonces la destapan y adiós congestión. Otros medicamentos son guafenecin, N-acetilcisteína y destrometorfam. Guafenecil es un expectorante, hace que el moco que está en el pulmón se vuelva más delgado y, como no suprime el reflejo de la tos, te deja toserlo y botarlo. ¡Bótalo, carajo! Tenemos los mucolíticos, que eso lo que hacen es que rompen los enlaces disulfides que hay en el moco. Esos se utilizan principalmente para ese moco grueso que hay en fibrosis quística y en EPOC, y lo que hacen es que lo disuelven y sea mucho más fácil de tirar. Aparte de como mucolítico, también es un antídoto del acetaminofén, o el antídoto del acetaminofén. Destrometorfam es un antitusivo. Él va a los receptores NMDA del glutamato. Es un análogo sintético de la codeína, por lo tanto tiene un pequeño efecto opioide, y como tiene un efecto opioide moderado, entonces se puede utilizar naloxona para tratar la sobredosis. Tiene un potencial abusivo medio, o sea, la persona puede hacerse adicto a esto. Normalmente son adolescentes o jóvenes que agarran y cogen jarabe para la tos y se venden grandes cantidades para darse la real nota. Entonces, tengan eso en cuenta. Puede causar síndrome serotoninérgico, y en especial si se mezcla con otras drogas que tengan el potencial para causarlo. Por ejemplo, el tramadol tiene potencial para causarlo. Entonces, si que tengo gripe, que me duele el cuerpo, que no sé qué, me tomo antitusivo y por alguna razón decido tomarme tramadol, pues ya tú sabes. Otro medicamento del que debemos hablar es pirfenidona. Pirfenidona lo que hace es combatir la progresión de la fibrosis pulmonar.
fibrosis pulmonar. Entonces, PDP y de fibrosis, entonces, él lo que hace es que va contra el factor de crecimiento transformante beta, TGF beta, y bloquea la deposición de colágeno, evita que el colágeno se pose y también la proliferación de fibroblastos. Entonces, no se puede formar esa fibrosis en el pulmón, lo hace más despacio. Este es un paciente que es característico de enfermedad restrictiva, o sea que va a puntuar más de 8, el aire en este caso no puede entrar y se supone que en radiografía eso se ve como un panal de abejas. Eso sería entonces toda la clase de hoy.